Bueno, buenos días. Yo voy a continuar con el tema que empezó Luca. Muchas de las de mis transparencias tocan temas que él ya tocó, porque yo si bien voy a hablar de la estructura del modelo holométrico, el modelo holométrico se nutre de medidas que tienen que ser, medidas holométricas que tienen que ser primero tomadas y acarrean errores en su medición. Entonces, mi presentación, voy a mostrar primero los insumos que necesitamos para modelos holométricos, luego voy a mostrar una clasificación de tipos de modelos, voy a ver generalidades en esos modelos que tienen que ver con la precisión y por lo tanto con las incertidumbres, métodos para comparar los modelos y después también rápidamente voy a comentar de modelos de uso general, de errores de uso de estos modelos y por último algunas conclusiones. Entonces, como en general los métodos de estimación de biomasa pueden ser los métodos directos por medio de ecuaciones holométricas o también métodos indirectos calculando el volumen y utilizando lo que se conoce como factores de expansión. Yo me voy a dedicar a la parte estructural y algunas partes nada más de la parte de ecuaciones holométricas. Entonces, dijimos que estas ecuaciones holométricas pueden ser dadas en árboles o en arbustos. Como Luca comentó ya, los insumos son el DAP, la altura total, diámetro de la altura del pecho, altura total, altura del fuste, diámetro de la copa, superficie de la copa en algunos casos, área basal. Estas son en general las ecuaciones más ampliamente difundidas, generalizadas, no específicas para una especie. Utilizan alguna de estas variables. Hay también, se está cada vez más viendo la importancia de arbustos. Por ejemplo, en el caso de México tiene mucha cantidad de biomasa en arbustos, entonces ya hay modelos específicos y generales para ecuaciones holométricas de arbustos, que también utilizan, aparte de las variables clásicas de árboles, algunas como por ejemplo el número de ramas o el área basal del arbusto. Otros insumos son, por supuesto, el cálculo de la biomasa total para hacer la relación luego entre esas medidas holométricas y la estimación de biomasa para sacar carbono, la biomasa de los distintos componentes, la densidad de madera y también hay que tener en cuenta en los modelos específicos la identificación correcta de la especie. Bueno, entonces también Luca habló de algunos de los errores asociados a esta toma de datos holométricos. Yo voy a hacer hincapié en dos nada más, que son las que producen sesgo. Nosotros sabemos que tenemos errores de muestreo, es decir, cuando seleccionamos el árbol, si en vez de seleccionar uno seleccionamos otro, la ecuación va a ser diferente, eso es lo que conocemos como error de muestreo. El operario puede tener errores en la medición, pero generalmente, aparte de los errores de la medición, o sea que un mismo árbol, el mismo operario lo puede medir de diferentes formas y puede dar diferentes valores, los operarios, aparte de errores, tienen sesgos. Y vamos a ver el efecto que tienen esos sesgos en la predicción, por eso está puesto aparte. Esto quiere decir que algunos operarios consistentemente pueden sobreestimar o subestimar, por ejemplo, las alturas. Es más fácil cometer sesgos midiendo la altura del árbol que midiendo su diámetro a la altura del pecho. También están los errores de medición asociados al aparato de medida y los errores de protocolo, por ejemplo, no determinar bien cómo se toma el metro 30 para determinar la altura del pecho. Todo eso puede hacer que se generen sesgos. La diferencia entre los otros errores es que generan variabilidad, pero su sesgo es cero. Y por último también, Luca lo comentó, errores de registro del dato o de transcripción del dato en la base definitiva. Entonces, ¿qué es el sesgo? El sesgo de un estimador es la diferencia entre su esperanza, su promedio, y el valor del parámetro. ¿Está bien? Cuando definimos varianza,
la varianza la definimos como la esperanza del estimador menos el promedio o esperanza del estimador al cuadrado. Y podemos también entonces, cuando queremos considerar sesgo, definir error cuadrático medio o error cuadrático medio de predicción, que sería la esperanza del estimador menos el verdadero valor del parámetro al cuadrado. Y se puede mostrar que el error cuadrático medio de predicción es la varianza más el sesgo al cuadrado. En general, en estadística diferenciamos exactitud de precisión. Si queremos medir la exactitud, pensamos en estimadores con baja varianza, y si queremos medir precisión, que es lo que necesitamos nosotros para asociar a las incertidumbres, necesitamos tener en cuenta no solo las varianzas, sino los sesgos, es decir, el error cuadrático medio de predicción. Ahora vamos a ver cómo entra eso en la parte de la estructura del modelo holométrico. Bueno, a grandes rasgos los modelos de regresión pueden ser modelo de regresión simple, modelo de regresión lineal polinómica, que es un caso particular de modelo de regresión lineal múltiple. Pueden ser modelos lineales, y hay otros, como por ejemplo los modelos de robusto, Ridge regression, modelos de regresión con varianza heteroscedástica, que se los voy a mostrar al final. Ese es uno de los que en particular voy a hacer énfasis. Y también es común que uno, si no tiene linealidad, en vez de ir a un modelo lineal, linealice usando transformaciones logarítmicas, que tienen también su efecto en la estructura del modelo. En regresión en general tenemos 4 objetivos específicos: la identificación correcta del modelo, la identificación del mejor modelo que se ajuste a los datos, la estimación de parámetros, generalmente en una regresión simple la pendiente, la ordenada al origen, o las distintas pendientes en regresiones múltiples. Luego probar hipótesis sobre los parámetros de regresión, y por último hacer predicciones. Entonces yo voy a hacer énfasis en mi presentación en los efectos de la mala identificación del modelo y en las predicciones, que tienen que ver, por supuesto, con las incertidumbres. Entonces, primero vamos a ver algo de las generalidades en la estimación de biomasa, de ese material que tenemos para estimar. Hay algunas restricciones que son clásicas. Primero, dificultad de extraer árboles grandes, ya sea por su costo, por su valor como árboles padres en el bosque, porque hay menos cantidad. Entonces, hay una tendencia a usar árboles más pequeños, y esto se debe a la famosa J invertida, a la distribución que tienen las clases diamétricas en un bosque. Después tenemos generalmente una correlación entre el DAP y la altura, y estas dos medidas son usadas en muchos modelos en forma conjunta, y eso puede llegar a producir problemas de multicolinealidad y por lo tanto una inflación de la varianza, y eso se traduce directamente en una peor calidad de las estimaciones. O sea que hay que tener cuidado con esta correlación si llegara a ser muy alta. Y después algo que vamos a ver también, que es que la varianza en el diámetro de altura del pecho y en la altura aumenta a medida que aumentan sus valores. Eso es muy común. Ocurre en un árbol, ocurre si miramos el crecimiento de una persona. Imagínense jóvenes que estemos mirando jóvenes de 1 año a 20, cómo cambia a medida que va aumentando su peso o su altura, ¿sí? Van aumentando también en su variación, ¿sí? Cuando son pequeños son todos mucho más parecidos, y cuando son grandes se marcan las diferencias. Entonces lo mismo ocurre con árboles. Generalmente todas las medidas de crecimiento biométricas tienen ese problema. Bueno,
Acá tenemos un modelo lineal con buen ajuste. O sea, esto no necesita más que una tendencia lineal, es una regresión lineal simple. Y lo que podemos observar acá es que estas bandas rojas son las bandas de confianza. Nosotros vamos a trabajar, ahora vamos a ver bandas de confianza y vamos a ver bandas de predicción también que van por afuera. Lo que quiero mostrar con esto es que, primero, en este caso, no es el caso típico que tenemos cuando tenemos nuestros insumos para la construcción de modelos alométricos, porque dijimos que en las clases diamétricas bajas generalmente tenemos más individuos que en las altas. Y acá están bien repartidos a lo largo de estos valores de X. A pesar de que están bien repartidos, pueden observar que las bandas de confianza son más amplias en los extremos. ¿Está bien? Entonces, obviamente, estas bandas de confianza, que después también están asociadas a las bandas de predicción, indican que en los extremos la variabilidad es mayor y por lo tanto la incertidumbre en las predicciones es mayor. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a una medida llamada leverage, en castellano sería palanca, la capacidad de hacer esfuerzo que tiene un dato, y normalmente el usuario común de la estadística, cuando toma un software, no sabe reconocer la diferencia entre el residuo y el residuo estudentizado. ¿Está bien? Y ustedes saben que, o si no sé si recuerdan, que para estandarizar un dato tenemos que centrarlo y dividirlo en la raíz cuadrada de su varianza. Eso es estandarizar. Entonces, aquí tenemos un residuo estandarizado, sería tomar el residuo y dividirlo la raíz cuadrada de la varianza estimada. Pero en realidad, esa no es la varianza que tenemos en regresión, porque la varianza en regresión es también dada por 1 menos HI, donde HI es lo que conocemos como leverage, y tiene que ver con la distancia entre cada punto y el promedio de los datos de X en la regresión. O sea, por acá tenemos los valores de X, un X media estará por acá, entonces a medida que yo me voy alejando, ese valor de palanca o leverage aumenta y eso indica que la varianza es mayor en los extremos. Entonces, cuando tomamos las bandas de confianza, que son las que les había mostrado recién en rojo, o bandas de predicción, que ya las vamos a ver graficadas ahora, fíjense que en estos intervalos de confianza, a un valor de la predicción le agregamos un valor de la distribución T o la distribución normal, depende del caso, y que depende de la confianza con la que estemos trabajando, y luego a esto lo multiplicamos por el error estándar, y ese error estándar interviene no solo la varianza estimada, sino el valor del leverage, tanto para la banda de confianza como para la banda de predicción. Y entonces, aquí tenemos un modelo mal ajustado. Ahora acá les estoy mostrando un modelo un poquito más realista de lo que sería un modelo de alométrico, donde hay menos varianza al principio, fíjense, menor varianza en las clases diamétricas más bajas, y a medida que vamos aumentando la clase diamétrica, la varianza de la biomasa va aumentando. Entonces, ¿qué vemos en este gráfico? Primero, acá está en el centro el ajuste, luego tienen esas dos bandas que son las bandas de confianza, y por último, las bandas de predicción. El interés de este gráfico es mostrarles cómo un mal ajuste del modelo afecta a las predicciones. Fíjense que este modelo está más o menos bien ajustado en toda esta región, pero en el principio tiene un problema de falta de ajuste. ¿Qué quiere decir? Que en el principio la recta ajustada está por acá, hay un montón de datos, o en estadística le llamamos racha, una seguidilla de datos, que están todos por arriba. Entonces, esa falta de ajuste del modelo, este modelo no está bien ajustado,
se traduce directamente en errores en la banda de predicción. Fíjense que a pesar de tener más cantidad de datos y menos varianza acá, esta falta de ajuste hace que la varianza o la diferencia entre estos límites, estas bandas de predicción, sea mucho mayor en esta zona que en esta. A pesar de que uno esperaría lo contrario. ¿Por qué? Porque acá hay más varianza en los datos. Porque acá hay menos cantidad de datos y la varianza también está asociada a la cantidad de datos. Ya después viene una charla que van a ver nada más que eso. Hacer énfasis en eso. Entonces, lo que muestra esto es la importancia de ajustar bien el modelo. Si el modelo está mal ajustado, nuestras predicciones, ¿sí?, van a aumentar en su varianza y por lo tanto eso se va a traducir directamente en incertidumbre. Estos hallazgos son fáciles de la falta de ajuste o lack of fit de un modelo puede ser fácilmente encontrada con la simple inspección de un gráfico de residuos versus predichos. Aquí estamos viendo, este gráfico me está mostrando para alguien que tenga un ojo un poquito más experto en la mirada de estos gráficos, está mostrando primero que hay una falta de ajuste porque acá hay una tendencia de datos a estar por arriba del 0 y luego otra racha de datos por debajo del 0. Luego, a partir de un momento, deja de haber falta de ajuste, esta parte del modelo está bien ajustada, pero también se observa muy claramente y magnificada la heterogeneidad de varianzas. Acá hay poca variación y a medida que va aumentando el predicho, o sea, el valor de biomasa, la varianza va siendo cada vez mayor. Recordemos que para que un modelo sea correcto, un modelo lineal, tenemos que tener linealidad, homogeneidad de varianzas, normalidad e independencia. En un modelo no lineal prescindimos de la linealidad, pero necesitamos seguir teniendo los otros supuestos para las pruebas de hipótesis. Por lo tanto, acá el supuesto de homogeneidad de varianzas claramente no se está cumpliendo. Bueno, ahora veamos rápidamente el efecto de n en esta varianza. Tanto la varianza como el n afectan a la banda de predicción como a la banda de confianza, pero siempre el efecto es mucho más visible, esta curvatura es mucho más visible en la banda de confianza que en la banda de predicción. Entonces fíjense que acá tenemos una gran cantidad de datos al principio, esto es más realista con lo que ocurre con las ecuaciones alométricas, tenemos más facilidad de tener árboles de clases diamétricas más bajas y menos en las clases diamétricas altas. Entonces, donde tenemos más cantidad de datos, nuestros límites para el intervalo de confianza se achican y donde tenemos más cantidad de datos, esta diferencia se agranda y por supuesto eso nos da un poquito más de incertidumbre. O sea que en este caso vamos a tener más incertidumbre estimando en esta zona que en esta. Y aquí tenemos ya un caso donde, si bien son datos simulados y hay varios datos para un mismo valor de X, está ocurriendo lo mismo que ocurre con un modelo alométrico, es decir, tenemos muchos datos al inicio, pocos datos al final, y esto se ve reflejado en lo que son las bandas de confianza y las bandas de predicción. Fíjense que si ustedes miran la magnitud de la banda de predicción es 1, 2 cuadros y un cuarto, y si lo miramos acá tenemos 2 cuadros, un cuarto y ya tenemos otro más, o sea, se está ampliando la banda de predicción acá. La banda de confianza es claramente más grande. La banda de predicción no se ve tanto, pero si miran aquí lo van a poder ver. Bueno, este comportamiento no solo se da en bosques naturales, sino que también se da en plantaciones. Este es un ejemplo de un sistema agroforestal de cacao, donde como la planta de cacao se bifurca a los 40-50 centímetros, entonces se tomó el diámetro a los 30 centímetros, y fíjense el comportamiento típico en
en algo que es una plantación, o sea, estamos pensando en algo que es coetáneo, que estamos minimizando la competencia intraespecífica, porque hay un marco de plantación igual, y sin embargo podemos observar el mismo comportamiento. Es decir, al principio hay una varianza pequeña y luego, a medida que aumenta la clase diamétrica, la varianza se va incrementando. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, un estudio reciente de Guiguren en el año 2013, trabajando en bosques primarios de Costa Rica, encontró, en bosques húmedos tropicales, encontró que hasta el 35% de la biomasa total en una parcela era contenida en las clases mayores a 60 de DAP. Pero a su vez, estas clases de 60 centímetros de DAP no representaban más de un 4% de las abundancias totales. O sea, obviamente por lo que dijimos recién, por la J invertida, ¿no? Lo que quiero mostrar es cuán importantes son justamente esos árboles que son los que más variabilidad tienen, ¿sí? Por estar en los extremos. En estos árboles más grandes hay más varianza y por lo tanto por el mayor DAP y por supuesto hay menor cantidad de individuos. Entonces va a ser común que tengamos este tipo de tendencias y que en el caso de un bosque natural que tengamos poca cantidad de individuos acá y entonces vamos a estar justamente estimando con mayor varianza a los individuos que más aportan a la biomasa. Bueno, en la selección de modelos, para asegurar si estos modelos están bien ajustados o no, podemos utilizar la falta de ajuste, la COFIT, y también criterios como los criterios de información de Akaique, criterios de información de Swark o BIC, que son criterios que nos permiten comparar distintos tipos de modelos, siempre y cuando la variable de respuesta, en este caso la biomasa, no cambie. O sea, si usamos logaritmo, por ejemplo, y la transformamos, ya no podemos hacer comparación con estos modelos y tenemos que ir a otro tipo de comparaciones. Entonces, también Luca los había nombrado, el R cuadrado ajustado, el error cuadrático medio de predicción, ¿sí? Que es el que va a incorporar esa medida de sesgo también. También podemos utilizar el criterio de predicción de Mallows para identificar las mejores variables que explican el comportamiento de la biomasa en un modelo de regresión múltiple. Y también podemos usar el factor de inflación de varianza, o Variance Influential Factor, que me sirve, por decirlo en inglés, que me sirve para determinar cuándo hay problemas de multicolinealidad. Es decir, siempre vamos a tener variables, de hecho, toda variable alométrica, casi que por definición, va a estar correlacionada. El problema es cuando la correlación es muy alta y eso trae problemas. O también hay otro tipo de problema que llamamos correlación estructural, cuando nosotros usamos polinomio y ponemos el DAP, el diámetro de la altura del pecho, y el mismo valor de diámetro de la altura del pecho al cuadrado. Cuando tenemos distintos tipos de modelos, podemos hacer para compararlos, una correlación entre la biomasa observada y la predicha por los distintos modelos. Y obviamente aquellos modelos con mayor correlación van a ser los que mejor predigan a mi biomasa. Bueno, acá no voy a hacer ningún comentario, simplemente que cuando tenemos que hacer la estimación a nivel de parcelas, ya dijimos, el tamaño, la elección, los diferentes tamaños de las parcelas que están anidadas unas de otras para los distintos componentes, van a tener una influencia en las incertidumbres. Y el problema de las incertidumbres es que son errores, y en estadística todos los errores, no hay errores buenos o errores malos, errores positivos o errores negativos. Todo error se va sumando y al final va haciendo que la incertidumbre sea mayor. Entonces, usando modelos alométricos tenemos errores en la ecuación alométrica, que la ecuación alométrica no es perfecta, tenemos errores en la elección de la ecuación, tenemos a veces otros errores que son uso de ecuaciones
fuera de rango, que a veces la gente la usa fuera de rango porque, como decía Luca, la gente da un modelo, una ecuación, pero no da en cuál fue el mínimo y cuál fue el máximo valor de diámetro, por ejemplo, observado, y entonces la gente cree que esos modelos los puede usar entre 0 e infinito, y solo son entre el mínimo y el máximo observado. Bueno, y también entonces cuando usamos volumen, los factores de expansión obviamente generan error. Simplemente acá para mostrarles que dijimos que les mostré el comportamiento entonces de mayor varianza de la biomasa con valores crecientes de DAP. Eso mismo ocurre con valores crecientes de la altura, y fíjense que las ecuaciones más utilizadas, todas prácticamente, son basadas en DAP altura, algunas con transformaciones logarítmicas y con densidades de madera, que también son medidas con error. Ahí están las de HB, las de Brown también, lo mismo, el diámetro a la altura del pecho y el diámetro al cuadrado, alturas y densidades de madera, para los distintos tipos de... Son los componentes alométricos que utiliza para los distintos tipos de modelos, para los distintos tipos de bosque. Y también tenemos entonces un montón de ecuaciones volumétricas, generalmente estas son modelos no lineales, y una vez que calculamos el volumen con esos factores de expansión de biomasa que tienen errores, podríamos también hacer estimaciones de biomasa. Pero les dije que yo quería hacerle hincapié en dos cosas, primero en la falta de ajuste y después en el tema de las varianzas. Entonces ahora les voy a mostrar el efecto de las varianzas. Trabajamos, como dijimos, con el supuesto de homoselasticidad o varianzas homogéneas. Dijimos y vimos que la varianza de la biomasa aumenta con el DAP o también aumenta con la altura. En general, todas las variables que surgen de una acumulación, como es la biomasa, uno va acumulando biomasa a lo largo del tiempo, tienen una varianza que es función de la media. Y en general, a medida que aumenta la media, aumenta también la varianza. Y este también es el caso de la biomasa total para el cálculo de carbono. Cuando empezamos a sumar componentes, cuanto más componentes sumamos, más varianzas tenemos. Entonces, fíjense, este es un caso de biomasa en función del DAP. Y puse este caso porque no se ve una varianza tan heterogénea. Uno pensaría, son más o menos parecidas las varianzas al principio que al final. Se ve menos variación acá que al final. ¿Está bien? Fijémonos en esas medidas de ajuste. Acá ajusté un modelo como con DAP y DAP al cuadrado y asumiendo que las varianzas son homogéneas. ¿Sí? Entonces, fíjense que no encuentro que el componente cuadrático sea significativo al 5%. A pesar de que es importante, no encuentro que sea significativo al 5%. Sí lo es la componente lineal. Los valores de sigma, recuerden, sigma y de R cuadrado, y tomemos un criterio cualquiera, por ejemplo el criterio de Akaike, 344. Ahora el otro modelo es lo mismo, pero poniéndole una función, usando modelos mixtos, una regresión con modelos mixtos, poniéndole una función y diciéndole en el modelo que las varianzas son una función de la media, una función exponencial. Fíjense, bajó el AIC, por lo tanto este modelo es mejor que el anterior, el R cuadrado permanece inalterable y sigma bajó a la mitad. ¿Está bien? Y ahora el componente cuadrático, que no lo estaba determinando como significativo, ahora lo es. Pruebo con otro modelo, un modelo de potencia, y sigma sigue bajando, el Akaike, el criterio Akaike y el criterio Vic siguen bajando, y esto es significativo en todos. De acuerdo a esto, me estaría diciendo que el mejor modelo es el modelo de potencia. Y acá tenemos cómo es la relación de la varianza en función del DAP. Fíjense, aumenta el DAP y aumenta la varianza y aumenta con esta exponencialmente, aumenta con esta potencia. Entonces, claramente, cuando uno tiene estos problemas de varianzas heteroscedásticas, debería considerarlo porque si no, ese error va a parar de nuevo a esas bandas de confianza o bandas de predicción.
Lo mismo cuando uno hace sumas, ¿sí? Sabemos que los depósitos de carbono al final terminan siendo sumas de biomasas. Y bueno, esto ya como ya cerrando, otros factores, las fracciones de muestreo, las distintas estimaciones de la fracción de carbono, las estimaciones de carbono en cada componente, biomasa, árboles, hojarasca, etcétera. Cada uno de ellos acarrea su error y por lo tanto vamos sumando ese error en el total. Al final recordemos que las incertidumbres, cuando sumamos por tipo de bosque o por un componente en particular, son una ponderación de cada una de las incertidumbres que vamos cometiendo. Es decir, cuando cometemos un error muy grande en algún componente en particular, eso arrastra un problema de incertidumbre en la estimación del total. También, dada esta variabilidad, es algo común que se observe que, por ejemplo, a nivel de un estrato, cuando un estrato tiene más biomasa, a medida que más biomasa tiene, mayor es la incertidumbre. O sea, la incertidumbre está asociada a la estimación. Más estimación de biomasa, mayor incertidumbre, y eso viene desde la propia raíz del modelo alométrico. Le pasa lo mismo a la estimación total que le pasa en el modelo alométrico. Entonces, como conclusiones, debemos minimizar el error en las medidas alométricas, evitar sesgos y que ya sabemos que se nos van a parar las predicciones y perdemos precisión, seleccionar el tipo de modelo apropiado, es decir, ajustar bien los modelos, verificar el ajuste, preferir modelos específicos en la posibilidad de que mientras los haya, seleccionar correctamente los modelos de uso general, tipo Brown, Chubb, y contemplar la heterogeneidad de varianzas cuando ésta sea importante. Ahí tienen las referencias y muchas gracias. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.